Después de darle una paliza al Arsenal en el derbi del norte de Londres y quedar a un solo punto del cuarto puesto, el Tottenham recibe al Burnley, el rival que lo devolvió a la realidad después de la victoria en Etihad. Acá estamos en una nueva previa, todavía con las emociones de lo que fue el día jueves, ese clásico que terminó en goleada, un derbi de los más importantes, sobre todo de los últimos tiempos, entre Tottenham y Arsenal, donde se definía gran parte de esta pelea por el cuarto puesto, que obviamente vamos a estar viviendo en estos 2 fines de semana que nos quedan de Premier League. Un Tottenham que queda motivado después de esos 3 puntos, de esos 3 goles, de una actuación muy superior sobre su rival de la ciudad en un partido donde lo dejó aventajado, si se quiere, desde el aspecto mental, pero sigue persiguiendo atrás al Arsenal porque queda a un punto del cuarto puesto, como decíamos antes, y un equipo que sin mucho descanso, después vamos a estar profundizando un poco más en este aspecto, tiene que cambiar el chip del clásico, ya ha festejado el día jueves, ya desde el viernes, desde el sábado en adelante, tienen que estar preparando este partido que justamente, como decíamos antes, fue de los más complicados de la temporada, fue una derrota dicho y hecho, y tiene que, como decíamos aquella vez en febrero, los 3 puntos que ganó en Etihad los tiene que revalidar en Turf Moor. Esta vez los 3 puntos que ganó ante el Arsenal los tiene que revalidar esta vez contra el Burnley en casa. Los 3 puntos valen igual, ¿no? Digamos, son siempre los mismos 3 puntos que justamente ese partido contra el Burnley, después del Etihad, tiene que ser la gran enseñanza de por qué no se pueden confiar ante un equipo que está peleando por el descenso directo en una Premier súper competitiva y que van a venir a la búsqueda de un empate, aunque sea que los ayude, ¿no? para lo que es su último cotejo de local. Es decir, que nos vamos a encontrar con un equipo súper duro, como siempre, que va a plasmar su idea de ser rocoso, firme desde atrás, y donde Tottenham tendrá que salir con el ímpetu que salió el otro día para tratar de cambiar la historia de que no vuelva a ocurrir lo que sucedió en febrero. Sí, y sobre todo ponerle presión al Arsenal, equipo que va a estar jugando el lunes ante el Newcastle. Como decíamos antes, vamos a estar incursionándonos también un poco en ese partido durante esta previa, porque es quizás al igual que importante los puntos que da el Tottenham, los puntos que da el Arsenal, pero como decíamos, 2 equipos que están batallando por ese cuarto puesto, una de las peleas más peleadas, valga la redundancia, que tiene esta Premier League. Tiene esta Premier League pelea por el título, obviamente, entre Manchester City y Liverpool, con 3 puntos de diferencia entre un City con 89 y un Liverpool con 86, ambos con 2 partidos todavía por jugar. Un Chelsea que todavía no está asegurado en el tercer puesto, es decir, si pierde sus 2 partidos, si el Tottenham o el Arsenal ganan sus 2 partidos, lo podrían superar justamente al equipo de Stamford Bridge, pero es algo que sabemos que es poco probable que pase. Bueno, después vamos a estar también hablando un poco más de eso. Después, sexto, séptimo puesto seguro se lo estén disputando entre Manchester United y West Ham. Quizás Wolves podría sorprender. Brighton, Leicester, Crystal Palace, Aston Villa, Brentford, Newcastle y Southampton vienen después en la tabla, justamente antes de un Everton que es quizás el más beneficiado de esa pelea por el descenso, porque tiene 35 partidos jugados, es decir, le quedan 3 por jugar y tiene 36 puntos. Es el que más puntos tiene dentro de la zona de descenso, se podría decir, justamente por encima de un Burnley que tiene 34 puntos y, al igual que el Everton, 35 partidos jugados. Diferente es para Leeds, que solo le quedan 2 partidos por jugar y es el que menos puntos tiene, con 34. En realidad tiene mismos puntos que el Burnley, pero tiene una diferencia de gol mucho peor que la del equipo de Turf Moor. Obviamente Watford y Norwich descendidos como era esperable. Justamente hablábamos antes de cómo el Arsenal jugaba el lunes, algo lógico porque viene de jugar un partido el jueves por la tarde-noche, y lógico es que el Tottenham, después de jugar un jueves por la tarde-noche, tenga que jugar el domingo al mediodía, en horario inglés. Obviamente va a ser muy temprano para horario sudamericano o americano en general. Son 62 horas de diferencia las que hay entre el pitazo final del partido entre Tottenham y Arsenal y el pitazo inicial del partido entre Tottenham y Burnley, y la diferencia es abismal cuando hablamos de que son 94 horas de diferencia entre el pitazo final en Tottenham Arsenal hasta el pitazo inicial de Arsenal Newcastle. Son 32 horas de diferencia entre el pitazo inicial de Tottenham Burnley al pitazo
inicial de Arsenal-Newcastle, justamente un partido que va a estar decidiendo mucho del futuro del Tottenham en esta Premier League, al igual que el del Arsenal, obviamente. Y también tenemos partidos muy interesantes, como puede ser un West Ham-Manchester City, sobre todo por pelea por el quinto, sexto o hasta séptimo puesto, y obviamente el título. Y tenemos también al Chelsea, como decíamos antes, que si llega a perder los dos partidos que le quedan y el Tottenham puede aprovechar, puede hasta quedarse con el tercer puesto, como decíamos, y lógico que eso suceda, enfrenta al Leicester el miércoles 18, tengamos en cuenta que el sábado, justamente día que se va a estar publicando esta previa, va a estar jugando contra el Liverpool la final de la FA Cup, pero como decíamos antes, me parece que si hay un partido de la jornada en el que nos tenemos que centrar, obviamente exceptuando el de Tottenham, que es el principal, tenemos que hablar de ese Newcastle-Arsenal que vamos a estar viviendo en St. James's Park. Sí, un St. James Park que aparte se ha vuelto un poco una fortaleza para el equipo de Eddie Howe desde que asumió, ¿no? En noviembre de 2021 en un partido contra Brentford que terminó en empate, en donde justamente las Urracas hasta el momento tienen un récord de 7 victorias, 4 empates y 2 derrotas en los 13 partidos de local con Eddie Howe de entrenador, y las únicas 2 derrotas son un Liverpool 1-0 ahora el 30 de abril, y que fue hace justamente 2 semanas esa fecha, y la previa derrota del Newcastle en su cancha fue el 19 de diciembre, es decir, que estuvieron 4 meses sin perder, fuera más de 4 meses sin perder en su cancha de local. Es decir, que es un equipo que se fortalece mucho, ¿no? Jugando para su público, que realmente saca lo mejor de sí, donde demuestra todo su potencial, si se quiere, al tener muy buenos nombres, que ya lo veremos más adelante, y donde hay también diversos factores, ¿no? Justamente Eddie Howe va a querer cerrar este partido en su casa con una victoria para poder seguir confirmando que solamente las derrotas llegan ante el top 2, ¿no? Justamente los dos aspirantes al título, y que a todos los demás o lo pudo vencer o les pudo sacar puntos. Y aparte, va a ser la última gran oportunidad, como vos bien decías al principio, de poder jugar ante su afición, de poder hacer lo mejor para su afición, y donde va a haber un Trippier que, por más de que capaz no se fue de la mejor manera del club, ya mismo habló de cómo para él este partido también es importante al ser justamente un simpatizante hincha de Tottenham, y de cómo los va a alentar a sus compañeros para que salgan a hacer lo mejor, ¿no? En este partido, y que puedan, si se quiere, sacarle, si no son 3 puntos, al menos un punto al nuestro eterno rival del norte de Londres, y donde capaz no tanto la motivación de los jugadores en sí, pero algo que creo que como organización Newcastle debe hablar con Eddie Howe también y expresar a cuerpo técnico, es la aspiración que no se habla tanto, pero sí es importante, de cómo terminás en la tabla. No es lo mismo la posibilidad que tiene Newcastle de terminar en la tabla como número 16 o terminar en la tabla estando número 10, ¿no? Habiendo estado justo antes de que Eddie Howe sea contratado número 19, debe ser una gran motivación para él y para el club mismo poder mostrar esa mejoría y terminar casi que en lo que sería la parte media de la tabla buena. eh, y también están los derechos de imagen y los ingresos que hay de televisión, que obviamente siempre son una aspiración para cualquier club, para tratar de conseguir, ¿no?, todos los puntos que se pueda para poder obtener más recursos para la temporada siguiente, aunque muchos opinen que los saudíes no serían tan necesarios, ¿no? Sí, y como decías, me parece que esa es una motivación que puede captar más un técnico, quizás también un manager de alguna manera, un director deportivo, pero sobre todo lo que le llega al jugador, lo que más le va a llegar al jugador es, uno, enfrentar al Arsenal, un rival que le ha sido esquivo en muchas ocasiones a Newcastle, por lo menos en estos últimos años, no ha tenido muchos resultados favorables ante el equipo del norte de Londres.
Y justamente el otro es, como decíamos antes, se retira de St. James's Park en su último partido de esta temporada y justamente todos los equipos siempre quieren dejar una última buena imagen ante su público y no va a ser excepción lo que haga Newcastle el día lunes. Aparte, quizás no sea tan específico esto, pero uno sabe que jugar un lunes a las 8 de la noche no es lo mismo que jugar un domingo por la tarde. Siempre hay como una sensación de que algo malo puede pasar los lunes, no sé por qué, pero si vamos a lo que es, no vamos a hacer antecedentes o historia como hacemos siempre, vamos a básicamente repasar lo que fue nada más y nada menos que el último partido entre Tottenham y Burnley, justamente un partido que demuestra y ejemplifica mucho lo que no tiene que ser este partido que se jugó el miércoles 23 de febrero de este año, obviamente reprogramado tras haber sido suspendido por una tormenta de nieve el 28 de noviembre del año anterior. Un Tottenham que venía de 3 derrotas consecutivas por Premier League ante Chelsea en Stamford Bridge, Southampton y Wolves de local ambas, y una victoria ante Manchester City después de esa seguidilla de 3 derrotas en lo que fue uno de los mejores partidos de la temporada, obviamente, que todos lo recordamos. Y a los 4 días justamente de vencer en Etihad, visitaba Turf Moor en un partido que iba a ser obviamente complicadísimo, uno lo entendía, ¿no? Un equipo de bloque bajo, son los que siempre le complicaba al Tottenham, pero un equipo de Conte que llegaba octavo a 3 puntos de West Ham y Arsenal, que estaban ocupando el quinto puesto en ese momento, con una cantidad de partidos igual al Arsenal, pero con 3 partidos menos que el West Ham, es decir, se ponía en igualdad de puntos con el Arsenal con un partido de más y se ponía en igualdad de puntos con el West Ham con 2 partidos menos. Estaba a 7 del United con 3 partidos menos, es decir, podría llegar a superarlo si sacaba los 9 de 9 que tenía que jugar, pero ante el frío, el viento, la lluvia en las Midlands del Reino Unido, justamente en Burnley, el Tottenham salía con el mismo equipo que había salido en Etihad, con obviamente Lloris en el arco, con Cuti Romero, Dyer Davis, con Emerson por una banda, Sessegnon por la otra, Højbjerg y Bentancur en el medio, Kulusevski, Kane y Son arriba, obviamente. En el primer tiempo Bentancur se abre feo de piernas en una situación muy fortuita del partido, justamente por, como decíamos antes, por la lluvia, en un resbalón realmente muy feo, que lo dejó jugar unos minutos más, pero al entretiempo tuvo que ser reemplazado. Un partido que a los 65 minutos veía a un Tottenham que ingresaba a Lucas Moura por Emerson Royal, dejando a Kulusevski como carrilero derecho, con el partido 0-0 a los 65 minutos. Eso te demostraba cómo el Tottenham no podría abrir de ninguna manera ese partido, cuando al minuto 71 justamente el Burnley ponía el 1-0 con un centro muy bueno de George Brownhill, que terminaba defendiendo Ben Mee de cabeza a las espaldas de Cuti Romero, que quizás fue un error bastante clave que tuvo en un partido que había sido muy bueno del argentino en Turf Moor. Sobre el minuto 79 ingresa Steven Bergwijn por Ryan Sessegnon, por el otro carrilero, y termina quedando un equipo conformado por la misma defensa que habíamos dicho antes, pero 2 carrileros como Kulusevski y Bergwijn, un mediocampo formado por Winks y Højbjerg, y la delantera de Moura, Kane y Son, que había sido la habitual, ¿no? Obviamente en el resto del torneo antes del ingreso de Kulusevski en el equipo. Un Tottenham que en ese partido había tenido un 66% de la posesión, pero menos tiros y menos tiros al arco, que su rival solo 2 tiros al arco, 4 para el Burnley en ese partido. Después, justamente de la derrota, muy frustrante derrota, Antonio Conte tuvo de sus peores versiones ante los medios en conferencia de prensa, después de haber elogiado justamente muchísimo a sus jugadores después de la victoria en Etihad, haber dicho que era de los mejores planteles con los que nunca había trabajado, un plantel joven con el que se podía mejorar mucho. Sale a la conferencia de prensa post partido en Turf Moor caliente, se podría decir en caliente, y deja distintas frases como las que vamos a estar repasando ahora, donde dice que siempre son los mismos jugadores, estoy intentando todo para cambiar la situación, pero no está cambiando. Algunos hablan de la pelea por el cuarto puesto, pero la realidad de los últimos 5 partidos marca que deberíamos estar atentos a no pelear por el descenso. 4 derrotas en 5 partidos, para mí es inaceptable. Yo puedo tratar de mejorar la situación en Tottenham, pero quizás no es el momento, no sé, quizás no soy tan bueno para mejorar esta situación. Estoy abierto a cualquier decisión porque quiero ayudar al Tottenham. Una frase que dejaba recalculando al hincha de cierta manera de cuál es esa cierta decisión a la que podrías estar dispuesto para ayudar al Tottenham en un momento de la temporada donde, como decía Antonio Conte, en los últimos 5 partidos de Premier League se había ganado uno ante el Manchester City, heroico 3-2 sobre el final, pero se habían perdido los otros 4, y justamente
En esa conferencia de prensa usa la famosa analogía del stick y carrot, del palo y la zanahoria, si se quiere, donde hace referencia a cómo se trata a él mismo y cómo trata a los jugadores después de una derrota, generalmente no, obviamente usando la analogía del palo como tratar quizás de una manera más dura y la zanahoria como una manera más blanda, si se quiere de alguna manera. Y en su conferencia de prensa para este partido, conferencia de prensa de previa, dijo que él sigue pensando que estuvo bien en ese momento accionar con el palo, si se quiere decir de alguna manera, un poco más rudo, un poco más fuerte ante la prensa y un poco más fuerte también ante sus jugadores en ese partido, pero dijo también en la conferencia de prensa post Arsenal, post partido del jueves, que ese fue un buen partido para darse cuenta qué quería él de parte de sus jugadores. Un partido que le dejó las cosas claras tanto a él como al club, qué es lo que se tenía que venir después de ese momento y qué es lo que tenía que cambiar. Justamente a diferencia de ese momento, decíamos recién un Antonio Conte que decía frases que hasta uno lo hacían pensar que se podía pegar el portazo y se podía ir. Hoy un Antonio Conte que declara completamente distinto. Generalmente se lo nota en cada una de sus frases como cada vez está más comprometido con el club, cada vez habla más de nosotros y no de el club en tercera persona, y eso es algo que quizás al club lo deja un poco más tranquilo, ¿no? Sabiendo que Antonio Conte quizás de alguna manera está cada vez más comprometido con el club, y justamente yendo ahora sí lo que fue lo más informativo de esta última conferencia de prensa previa para el partido, nos aclaró y nos informó que Cuti Romero, lamentablemente, lo que todos temíamos, no va a estar para estos dos partidos finales de Premier League, y tendrá que ser Davinson Sánchez quien cubra su lugar, que como dijo él, le dio un voto de confianza y lo supo aprovechar. Sí, habló justamente de su profesionalismo, así como habló de Joe Rodon, de cómo siempre, a pesar de casi no jugar, dejaban lo mejor en cada entrenamiento y seguían empujando, ¿no? Como para poder tener alguna oportunidad. Un Davinson que la verdad tuvo un partido bastante aceptable, que se notó que pudo hacer buenos pases, por momentos se digamos, tuvo un par de aventuras en el ataque, se mostró participativo y que va a ser clave que pueda mantener esa cara, ¿no? Contra un rival que justamente hemos visto que es muy fuerte en lo aéreo y donde hemos visto también la versión de Davinson de quedarse mirando los centros sin ir a buscar el jugador, ¿no? Pero bueno. Hablando también de lo que es el once inicial, obviamente sin un Cuti Romero, vemos a un Lloris en el arco, una defensa de Davinson, Dyer y Ben Davis. Después los carrileros serían obviamente Emerson y Sessegnon, un mediocampo de Højbjerg y Bentancur, y arriba una delantera con Kulusevski, Kane y Son, que voy a otra conferencia de prensa, que fue no una conferencia de prensa, pero fue una entrevista, que fue la que le preguntan a Kane cuál le parecería que fueron las claves de ese partido y que sentía que él que había que hacer distinto, y hablaba, ¿no?, de cómo se tenía que presionar mucho más arriba, cómo se tenía que hacer justamente esa labor que se hizo en este partido contra el Arsenal, de ir a presionar más arriba, de estar siempre atento al rival y buscar de otra manera el error, ¿no? No dejar tan cómodo a un Burnley que obviamente se va a tratar de defender, sobre todo viniendo a la visita, eh, y donde va a tratar de llevarse un punto de la manera más, digamos, más fea posible. Obviamente el estilo de Antonio Conte por momentos no puede ser, no es el más vistoso, pero en este partido va a tener que salir como se dio el otro día, salir más y adelantarse más en el campo, buscar los espacios, va a tener que tener a los jugadores constantemente moviéndose, ¿no? No se van a poder quedar estáticos, los ataques van a tener que ser rápidos, y va a ser otro partido, si se quiere, que así como hablamos en la previa del partido del Arsenal, que
era un partido incómodo para Antonio Conte porque iba a tener que arriesgar, ¿no? En cierta medida iba a tener que poner más la carne en el asador. Este partido es exactamente igual, porque justamente es tu partido más difícil de lo que te queda, porque el próximo partido es un Norwich ya descendido, que viene siendo goleado partido tras partido, que obviamente no lo podés desmerecer y lo tenés que preparar, pero que no tiene la misma, digamos, dificultad que lo que es este encuentro, siendo un Burnley que siempre le cuesta a nuestro club, y que justamente Harry Kane, lo vimos el otro día, ¿no? Hasta pateando de 30 metros, también acá es a donde yo apelo a ese instinto goleador de Kane, de querer llegar a los 20 goles, que está a tan solo 5, va a querer seguir llegando a esa cuenta personal, porque está en él, ¿no? Es una persona ambiciosa, obviamente quiere que al club le vaya bien, también él quiere tener buenos récords, por más que siempre hable de que el club es más importante y los récords y el equipo es más importante. Eh, pero justamente tenemos que ver a un equipo que esté no solamente parado más adelante, sino que sea muy inteligente en hacer triangulaciones. Tenemos que ver triangulaciones rápidas que descoloquen al Burnley, que justamente no le den tiempo a esa defensa a asentarse. Justamente lo más difícil contra un equipo contra el Burnley es cuando se meten todos atrás. Creo que incluso, viéndolo como lo ve Antonio Conte, capaz hasta les da la pelota. Y, y por más increíblemente que suene, capaz les da la pelota para intentar que salgan, para poder agarrarlos a la contra, justamente como tanto le gusta, pero no solamente como tanto le gusta, sino porque es un equipo que no, que en las transiciones rápidas se lo puede obligar, se le puede realmente herir. En cambio, cuando está completamente asentado en el bloque de fondo, ahí es cuando está justamente en su elemento. Uno capaz podría pensar que si se lo está peloteando, el Burnley está siendo herido. El Burnley es herido justamente cuando lo podés sacar de su área y le podés correr al espacio. Eso es lo que va a tener que tratar de encontrar Antonio Conte en este partido, esa dualidad entre buscar presionar más arriba y cuando tenga la pelota ser vertical si se quiere y no tan horizontal, pero a su vez dejar a su rival que venga para poder explotar esos cortocircuitos que puedan llegar a tener. Sí, y sabes que yo difiero en cierta parte en esto de prestarle la pelota al rival. Me parece que va a ser un partido donde se va a tener que vivir una energía muy similar a lo que fue el día jueves. Se está hablando de un recibimiento muy similar a lo que fue el partido de la primera jornada en el Tottenham Hotspur Stadium ante el Manchester City, con banderitas por todo el estadio, ya como es casi usual. Varias veces se ha hecho ese tipo de recibimiento, ya estamos acostumbrados. Justamente sería el último partido de local de la temporada de Tottenham. Me parece que va a tener que aprovechar de nuevo a su gente, a la presión que baja desde las gradas hacia el campo de juego, y me parece que el Tottenham, como decías antes, la cita de Harry Kane te da un cierto punto de que el Tottenham estudió qué es lo que hizo mal en este tipo de partidos, en este tipo de puntos que perdió, en este tipo de partidos en sí. En realidad, que perdió 3 puntos en la totalidad, había perdido en Turf Moor. Y te da la conclusión quizás de que es un equipo que, si se quiere, aprendió de aquella derrota y no va a ser lo mismo. Va a ser un equipo que debería salir desde el minuto cero a buscar el partido, porque justamente, como decías antes, quizás los cortocircuitos se dan cuando el equipo rival no está tan asentado en esa doble línea de 4 que plantan, y justamente si le podés meter un gol en los primeros minutos, que es cuando quizás se estén metiendo recién en el partido, es cuando quizás hasta más fácil lo puedas hacer, más fácil puedas encontrar los espacios, justamente como decías antes, con triangulaciones y movimiento de pelota rápido, porque si algo necesitas para romper esas dos líneas de 4 que va a plantear el Marley, es justamente ser un poco más audaz y también obviamente ser un poco más capaz en ataque. Un equipo, como hablábamos, ya no de Sondage, sino de Mike Jackson,
que tras el despido justamente de su antiguo entrenador a mediados de abril, había sido 15 y 16 de abril, sacó 10 puntos de los 15 que han jugado hasta el momento. La verdad que un renacer espectacular de un equipo que estaba bastante metido en la pelea por el descenso, de a poco va saliendo, si se quiere. Arrancó el proceso post-Deitch, si se quiere decir, justamente con un empate ante el West Ham de visitante muy importante, un 1-1, después 3 victorias al hilo, con un mes que terminó justamente con Mike Jackson como el DT del mes de la Premier League, como el técnico del mes de la Premier League, y después justamente de haber recibido el premio, el pasado fin de semana, 7 de mayo, pierde ante el Aston Villa por 3-1 el Burnley, la primera derrota de este técnico, justamente en el quinto partido que dirige después de la era Dyke, como decíamos. Un equipo que sigue jugando de la misma manera, 4-4-2 en bloque bajo, que desde las segundas pelotas de los duelos aéreos que ganan sus delanteros, sobre todo de Weghorst, ¿no? Obviamente su reciente incorporación de este último mercado, hace sus ataques, los arma de esa manera, obviamente con velocidad quizás a los espacios, también por fuera, con un Maxwell Cornet que está siendo muy interesante, y un equipo que, excepto que pase algo raro, que haya algunas modificaciones, andría con Nick Pope en el arco, Connor Roberts por banda derecha, Nathan Collins por el lado derecho de la defensa, con un Kevin Long, que sería el central zurdo, su segunda titularidad en la Premier League por la lesión que sufrió Tarkowski ante el Aston Villa. Después vamos a estar hablando si va a estar llegando o no para este partido, porque realmente es una duda, los van a estar esperando hasta el final. Un Charlie Taylor que va a estar jugando por izquierda, McNeil y Aaron Lennon por ambas bandas. Aaron Lennon, obviamente un ex Tottenham, Cork y Brownhill en el medio del campo, y Maxwell Cornet con Wood Weghorst en el ataque. Dos temibles, uno quizás más rápido al espacio, uno obviamente mucho más físico y también con mucha técnica, con muchos recursos, si se quiere decir. Recordemos que un Westwood que sufrió una lesión ante West Ham, Vidra y Gudmundsson también lesionados, y después un Cork que lo incluíamos en la mitad de cancha, que volvió a entrenar recién esta semana. Veremos si va a estar presente o no, y como decíamos antes, Tarkowski, que lo van a estar esperando. Ben Mee también lesionado, serían los ausentes, las dudas para este partido. Su único quizás jugador importante desde el banco podría ser Ashley Barnes, y después, como decíamos, un equipo que le va a plantear un partido complicado al Tottenham, que si se planta desde el minuto cero, bien cerrado atrás o bien parado por lo menos en la cancha, lo va a complicar al equipo de Antonio Conte, que igualmente no tiene excusas, tiene que llevarse los 3 puntos de la manera que sea. Sí, y me quedaba pensando mientras te escuchaba justamente y recordaba cada uno de los partidos que hemos tenido contra el Burnley, y hablando de Weghorst, hablando de todo el poderío, ¿no?, que tiene en aéreo, cómo este es un partido para que los carrileros eh, nieguen los centros. Generalmente se suele dejar, últimamente lo que vemos es una tendencia a dejar que sean los centros, no dejar patear al arco. Creo que este es un partido para que los carrileros nieguen esos centros, justamente porque es donde más peligro pueden llegar a tener, se va a tener que tener muchísimo cuidado en las faltas que se hagan, desde dónde se hagan. Justamente no se pueden regalar faltas de ninguna manera, se tiene que tratar de ser lo más limpio posible. Este va a ser un partido definido, como decimos siempre, por los pequeños detalles, ¿no? Esos detalles de no regalar una falta cerca del área. Lo hemos visto con nuestro ex lateral carrilero Sergio Aurier regalando tiros libres en el minuto 45, y justamente concediendo goles antes del entretiempo que te dejan justamente en la cornisa mental. Este partido se va a medir por esas pequeñas ganancias de jugar claro, de no perder la pelota, no perder la pelota en esas triangulaciones que se hagan, que Emerson, que viene levantando su nivel, que siga pudiendo pasar la pelota como la viene pasando, que Davinson tampoco desentone, ¿no? Y que se pueda vencer esa presión con ese juego, ¿no? Creo que se va a tener que ver a un equipo propio de Conte, que puede construir desde abajo, que se puede construir desde abajo y rápido,
¿no? Haciendo esos goles que con 4 o 5 interacciones, con 4 o 5 conexiones dentro del equipo, se pueda llegar a una chance real, que van a ser muy pocas, y por eso se va a tener que ser muy clínico, a no ser que justamente se doblegue al equipo rival muy rápido. Ya hemos visto que en el planteo ideal de Antonio Conte es meter un gol rápido para obligar al equipo rival a que tenga que salir y poder jugar con esos espacios. Será clave en este partido justamente lo mismo, y para eso, para no darle ventajas al rival, no regalar ninguna situación de gol que no sea completamente, no regalar ninguna falta que no sea completamente necesaria. Sí, totalmente. Refuerzo lo que decía antes, para mí lo más fundamental de todo va a ser cómo se arranca el partido, no solo en términos de resultados, sino en términos de actitud. Un equipo que tiene que salir a matar desde el minuto cero al rival porque sabe que desde esa manera lo puede desmoralizar quizás de un aspecto más mental y después en lo futbolístico va a fluir de alguna manera con su público, con un buen momento que está teniendo últimamente quizás del juego también, aunque tenga bajas, aunque sepa que a veces no cuenta con alternativas, los jugadores confían en sus propias habilidades, la mayoría están en un buen momento individual también, aparte de lo colectivo, y un equipo que está obligado a ganar este fin de semana y a meterle presión al Arsenal. Vamos a estar obviamente viviendo el post partido en directo junto a ustedes, pase lo que pase. Este domingo será bastante temprano, igualmente el post partido va a ser a las 2 de la tarde, horario inglés, les estamos traduciendo de alguna manera, sería a las 3 de la tarde de España, sería a las 10 de la mañana horario argentino. Y muchísimas gracias a todos los que se han sumado en esta previa, esperemos que les haya gustado. Como siempre les decimos, lo que más nos interesa quizás de saber de ustedes es qué les ha parecido, si les ha gustado esta previa o no, qué piensan obviamente para este partido, y obviamente que nos dejen su like, que se suscriban, que nos ayudan muchísimo para difundir el canal y para llegar a los 1000 suscriptores, que es la gran meta, y obviamente que nos sigan en las redes sociales para estar atentos a todo lo que les estemos avisando, sobre todo en Spurs-Buenos Aires en Twitter y en Instagram también, obviamente, Spurs.análisis en ambas redes, y Hermandad Spurs, el podcast que seguro muy pronto estará teniendo alguna edición resumiendo todo lo que va a ser esta jornada. Así que muchísimas gracias de nuevo a todos y nos vemos el domingo, esperemos que con una sonrisa en la cara. Chau, chau. A ganar. Adiós.